¿ves? Tenemos que haya habido más de un candidato, los que hemos dado, ¿no? 82, 91, 95, 2000, 2004 y 2006. Con lo cual nos dan en total 6 elecciones. Antes de las 6 elecciones estuvo el largo mandato de don Santiago Bernabéu, del que hay poco decir, más allá de que es un símbolo para todos los madridistas. Cuando se muere, queda como su sucesor un señor llamado don Luis de Carlos, y ese don Luis de Carlos es el sucesor del señor Bernabéu. Se convoca a las elecciones primeras de 1982 frente a un exdirectivo suyo que le había salido rebotado, llamado don Ramón Mendoza, que era muy conocido por ser un empresario que comerciaba mucho con el mundo comunista, con la Unión Soviética, cuando casi nadie lo hacía. Era uno de los primeros que comerciaba con la Europa del Este y tal. No te voy a preguntar por las elecciones del 82 porque creo que te pilla muy joven para poder hablar de nada de esas. Solo decirte que ganó el señor Luis de Carlos. Hay quien es polifacético y quien es polimasoquista. Y naturalmente yo en el fútbol pues empecé a los 9 o 10 años yendo en el tope de los tranvías a ver al Real Madrid como socio de a pie. Y naturalmente para un socio del Madrid creo que el mayor orgullo es llegar a ser presidente de su club. Alguno tiene que serlo, alguno tiene que intentarlo. Yo lo intenté sin fortuna. Creo que además uno depende de los resultados muchas veces. Perdí en una competición abierta y aquí estoy en el paro. Bien. Pero duró poco y no mucho después, allá por el 83, se hartó, dimitió y se largó y ya nadie volvió a presentarse el señor Mendoza. Nadie quiso presentarse frente a él o reunió suficientes avales y ya empezó la etapa del señor Mendoza. Dura hasta el año 91, porque hubo otras elecciones en el año 88, 89, por ahí, en las que tampoco hubo rivales, y llegan las de 1991, que es la primera vez, después de la del 82, en la que hay 2 candidatos. Uno, don Ramón Mendoza, y otro, don Alfonso Usía, el columnista en ese momento de ABC. El señor Usía, que tenía como número 2 de su candidatura a un abogado llamado don Ramón Calderón, del que luego hablaremos. Esta rueda de prensa que se ha organizado es para anunciar oficialmente la presentación de mi candidatura a las elecciones presidenciales del Real Madrid y para que no queden dudas sobre nuestra intención. Mira, el Real Madrid venía de ganar, de cometer un hito histórico, que es ganar 5 ligas consecutivas con la quinta del buitre. No había ganado la Champions, pero estuvo una temporada muy cerca de ganarla. No recuerdo si le eliminó el PSV o el Feyenoord en una eliminatoria que todo el mundo siempre decía que era la Champions que se le debía al Real Madrid, ¿no? Y recuerdo, y no sé si es por esa época también cuando le gana la Champions el Liverpool al Real Madrid. No estoy seguro si es en ese momento con Mendoza al cargo. El caso es que el Real Madrid era un equipo muy exitoso y con la quinta del buitre estaba arrasando totalmente. Sin embargo, la Liga 90-91 supone el inicio de la época Johan Cruyff, el inicio de la época del Dream Team del Barcelona y el inicio de 4 ligas consecutivas que ganó el Barcelona posteriormente al Real Madrid. Pero en ese momento en el que se plantean las elecciones es cuando el Barça... No sé en qué mes se plantean estas elecciones, las del 91, porque no sé si el Barça había ganado ya la Liga, en este caso, pero era la primera vez que el Barça, en 5 años, le arrebataba el título Las al elecciones Real son Madrid. en abril. Pues todavía el Barça no ha ganado la Liga. Fíjate, el Madrid todavía era el vigente campeón. Y entonces... Para que se haga una idea, en la candidatura del señor Mendoza está ya por ahí el señor Nemesio Fernández Cuesta y el señor Lorenzo Sanz. Y en cambio en la candidatura del señor Alfonso Usía está apoyado por el expresidente don Luis de Carlos, que seguía por ahí, y el señor Luis Butragueño. Por eso se decía que al señor Usía le apoyaban los Luises. Yo quiero decir que la figura del expresidente del Real Madrid, don Luis de Carlos, nos merece un profundísimo respeto, que fue un gran presidente de la transición en el Real Madrid y que dejó a su sucesor Ramón Mendoza una sección de fútbol en perfecto estado, una cantera magnífica y una sección de baloncesto en la élite
del básquet europeo. La herencia que nosotros vamos a recibir de Ramón Mendoza es absolutamente caótica. Es un club desorganizado, una sección de fútbol absolutamente agrietada y una sección de baloncesto humillada hasta el máximo por quien él mismo se nombró superdelegado. Que son las frases que se decía en aquella etapa. Había un componente mediático. Don Ramón Mendoza era accionista del grupo Prisa y de hecho era amigo personal del señor Jesús Polanco. Jesús de Polanco usa como empleado a Ramón Mendoza, accionista de su grupo y presidente del Real Madrid. Mendoza intenta persuadir a los pocos clubes que aún no se han comprometido con Antena 3. Incluso han puesto a su disposición un avión privado, quizá para que intente recuperar el tiempo perdido. Por lo cual, aunque oficialmente el grupo Prisa no tomaba parte, y en aquella época nadie se planteaba eso, pero se podía suponer que la cobertura de Cadena SER o sección deportiva del diario El País, pues digamos, sería razonablemente favorable hacia el señor Mendoza. Si a eso añadimos que el señor Alfonso Usía es columnista estrella del diario ABC, aunque durante el tiempo que duró la campaña no escribió artículos en ABC, pues podemos colegir que se entendería que ABC tendría una cobertura favorable al señor Usía y quizá por eso otro motivo para que El País no estuviera muy a favor de aquel candidato alternativo. Diciendo al señor Usía, por favor. ¿Usted ha firmado esto, señor Mendoza? Perdóneme. ¿Usted lo ha firmado? No, en absoluto, es falso. ¿Cómo que es falso? Permítame. ¿Cómo que es falso? No, sin elevar el tono. No, sin elevar. No, si está usted incurriendo en falsedad absoluta. No se ponga nervioso. Le pido, ¿Esto que usted firma es falso? Le pido, por favor, vamos a hablar despacito y con educación. Sí. Hay que decir que hoy don Alfonso Usía, que es columnista en un digital llamado El Debate, le ha dicho a don Carlos Herrera que no cometa el error, aunque no le ha hecho caso, de presentarse a presidir la Federación Española de Fútbol. Dice que está cometiendo un error muy parecido al que yo cometí cuando quise ser presidente del Real Madrid. Bueno, no tiene por qué salir de la misma manera. La sensación que tengo muchas veces es que hay ciertas personas, vamos a empezar a entrar en el tema de los egos, gente con ego muy alto, gente acostumbrada a estar arriba del todo en su profesión, que parece como que se aburren. Es casi el estilo de los jeques que dicen, necesito un juguete nuevo. Venga, pues, ¿y por qué no ser presidente del Real Madrid o de la Federación Española de Fútbol? Pues al final tengo un poco esa sensación y creo que es ahí cuando las cosas no funcionan. Cuando alguien hace las cosas un poco por dentro de mi ego, ¿a dónde podría llegar un poco más? Ya solo me queda dirigir un partido político y como no va a ser así, pues dirigiré lo más parecido, que es un equipo de fútbol o una federación. A mí me da un poco que es esa sensación y eso es lo que puede hacer que uno no triunfe. Lo de Carlos Herrera con la federación, francamente, es que no sé si podemos ir a peor. Entonces, después de visto lo visto, ¿qué quiere usted que le diga? Y no sé alguno más. Pero vamos, si ha sido candidato el señor Iker Casillas, no se me ocurre candidato peor. Peor que Iker Casillas, efectivamente. Sí. No, a mí no, desde luego. Pero en teoría también era favorito Lorenzo Sanz contra Florentino Pérez y recuerde usted lo que pasó. ¿Por qué se adelanta? Estamos hablando de elecciones del Real Madrid, vamos por el 91 y me suelta usted una bomba de año 2000. Mire, si usted se ha dado cuenta que firmó una barbaridad, yo comprendo que intenta arreglarlo. Es que no, si no es firmar nada, es que está usted discutiendo únicamente una cuestión de semántica. El único párrafo... En eso le gano yo. Evidentemente, lo único. En eso, en más cosas. No crea. Y en las urnas. Perdón, no perdamos el tiempo. Estas fueron las portadas del Marca y el As con el triunfo del señor Mendoza. Que sepa usted que el señor Usía tuvo un gran problema, que es que su gran baza en esa campaña fue un señor a quien yo no conozco, pero que usted quizá sí conozca, que se llamaba algo así como Boskov, que estaba en ese momento entrenando al Sapodia. A la Sampdoria. ¿Ese nombre? A la Sampdoria. Tampoco seguía el fútbol y ya sabe que no sé si era... Claro, pero lo que sí sé es que Usía había puesto como baza, si gano yo, mi entrenador será Bujadin Boskov, y durante la campaña Boskov renueva con el equipo que usted ha mencionado antes el nombre y no quiero volver a pronunciar mal. Ante lo cual el señor Usía dice, bueno, si el señor Boskov me ha mentido y ha renovado, entonces no es la persona en la que yo confiaba y deja de ser la idónea para el Real Madrid. Pero digamos que eso no le ayudó.
Claro. Lo que está claro es que Ramón Mendoza siempre se ha buscado de floreros. Es decir, la junta directiva de Ramón Mendoza en los últimos años es una junta directiva con todos los respetos, personas valiosísimas en sus actividades personales, pero como directivos del Real Madrid en gran parte han sido floreros, y luego ha buscado mucho el impacto de la Beautiful People. Porque eso resta mucha credibilidad al candidato. Ya, porque sepa usted que cuando perdió el señor Usía fue una votación de 10.000 contra 15.000 votos. Y lo que se interpretó entonces como una derrota digna para el señor Usía. De hecho, alguno dijo, jolines, después del ridículo del tema del señor Boskov, y que saque 10.000 frente a 15.000 es algo digno. El señor Usía, tras perder las elecciones, comparece y dice, a partir de ahora no haré oposición y no lo voy a volver a intentar, como esta etapa ha terminado para mí. Lo que se entendió que era un buen perder por parte del señor Alfonso Usía, que creo que ya no volvió a ser candidato para nada en el mundo deportivo. Hemos visto algún fragmento del debate mientras hablábamos. Historias, pues no lo he visto, no, porque lo meteré después en edición, para que meterlo ahora, si no va a poder usted escuchar. Entonces, bueno, se entendió que eso era como un buen perder, aunque alguien lo podría haber interpretado como que consideró que había hecho el ridículo. No sé, 15.000 a 10.000. Contra alguien como Mendoza, que en ese momento era alguien bastante grande, no me parece que tampoco sea un ridículo que esté tan empatado. Tengo en la cabeza, decías que traería a Tosak, no trajo a Tosak, es Benaker, me parece, el que viene después de Antic. Porque Tosak era el que creo que había tenido una liga de récord, no sé si de goles o de puntos con el Real Madrid a finales de los 80, no sé si el 88 o el 89 aproximadamente, no lo sé. Vale, y por eso Mendoza, claro, son Antic, Benaker y Floro, y luego ya viene Valdano, Seno Iglesias, Capello, etcétera, etcétera. Heinkes y todos los demás. Pero la realidad es esa, que es que lo que Mendoza decía es, vale, si lo que pasa es que me sorprende un poco en ese momento que esté prometiendo ya traer a Tosak cuando todavía Antic es el entrenador del Real Madrid. Entonces dice, bueno, me traigo a Tosak, que es con el que hemos triunfado mucho, que es el último entrenador asociado a la grandeza de la Quinta del Buitre, y al final vino Benaker, que también había sido entrenador de la Quinta, o sea que también era un entrenador exitoso que, como bien se sabe, pues no triunfó tanto, y creo que estuvo solo un año, me parece, en los 90 en el Real Madrid. Está usted en un tono muy trivial, y sabe usted que en trivial no podemos ganar a los wikipédicos y tal, con lo cual no vaya por ahí. Prefiero que haga, no tanto de buscar con qué tal fechas, porque nos van a dar de hostias todos los que sepan. Entonces, vaya más por análisis de opinativo que por el cronológico, que nos van a ganar siempre los que tienen el nivel Wikipedia. Aquí de memoria, bastante que de memoria lleguemos a tanto. No me acordaba de lo de Tosak y Benaker, pero ya los tengo bastante ubicados. También, si quiere que... Sí. Pues le voy a decir una cosa, si quiere que hable de opinión, en este caso, a Mendoza le perjudicó muchísimo los 5 años siguientes de mandato. Antes de llegar a lo que usted me va a contar, le quería decir que en esas elecciones del año 91, del señor Alfonso Usía versus el señor Ramón Mendoza, el señor don José María García está con Mendoza. Se cura él diciendo que luego no quiere que si los Ultrasur hacen algo, claro, dice, al Madrid, a nuestro color del alma, a nuestro club, le han atacado, le han ofendido, y que ahora, ¿quién se lo dice? A los estos. Yo no sé qué tiene usted que decir a todo lo que ha dicho el señor Gil. Bueno, una vez más, el Real Madrid ni yo entramos en polémicas con nadie nunca, es nuestra línea de conducta de ahora, de ayer y de mañana. Por lo tanto, en este momento lamento mucho defraudar el morbo o defraudar el interés. No. El Real Madrid no va a entrar en ningún tipo de comentarios con ninguna persona sobre ninguna actuación más o menos grotesca o más o menos no grotesca. No entramos en nada y nos callamos rotundamente.